Hola, buenas tardes a todos. En esta sexta sesión de teoría de la medida veremos medidas de probabilidad en espacios discretos, el cual es un ejemplo importante en teoría de la probabilidad. Un primer intento por definir la probabilidad de ocurrencia de un evento y se le conoce como probabilidad clásica es el siguiente. La probabilidad de ocurrencia de un evento se define como el número de casos favorables entre el número de casos totales. Por ejemplo, si pensamos en el experimento de lanzamientos de un dado, la probabilidad de que caiga par en un lanzamiento es igual a 3 sextos, donde 3 pues son las 3 caras pares que tengo y 6 son las caras totales, ¿no?, de mi dado. Otra manera de verlo es lo siguiente: si considero omega el conjunto de los primeros 6 naturales y cada uno representa la cara que puede caer en el lanzamiento, entonces lo que estamos haciendo es que a cada cara le estamos asignando probabilidad un sexto. O lo mismo, uno entre la cardinalidad de omega, es decir, a cada cara le asigno la misma probabilidad. Ahora, ¿cómo puedo asignar probabilidades cuando omega es un conjunto infinito numerable? No es descabellado pensar en experimentos de ese tipo por la siguiente razón. Por ejemplo, yo considero el experimento de lanzar una moneda hasta que me caiga águila. Yo no sé qué tantos lanzamientos necesite para que me caiga águila y omega en este caso sería el conjunto de todos los naturales. No sé cuándo vaya a caer águila. Y vamos a ver mediante la proposición 1 que sí podemos asignar probabilidades a un conjunto infinito numerable y lo podemos pensar como una medida. Si recuerdan, una medida de probabilidad es una medida que le asigna al conjunto medida 1. Ahora, proposición 1. Sea omega un conjunto infinito numerable. Inciso A. Sea P una medida de probabilidad sobre omega y su potencia. Entonces la probabilidad de A es igual a la suma de las probabilidades de el unitario de omega con omega en A. Y A es cualquier subconjunto de omega. Inciso B. Sea PI una sucesión tal que PI es mayor o igual que 0 para todo I. Y además la serie de los PIs es igual a 1. Sea omega I una enumeración de el conjunto omega. Entonces existe una única medida, de hecho, de probabilidad sobre omega y su potencia, tal que la probabilidad del omega i es igual a pi. El inciso B es el que nos dice que podemos asignar probabilidades a un conjunto infinito numerable y lo podemos pensar como una medida, ¿no? El inciso A nos da una manera de calcularlo. Otro comentario importante al respecto es que la potencia, en el caso de un conjunto infinito numerable o finito, es una señal álgebra suficiente para definir medidas. Vamos a empezar con la demostración de la proposición 1. Sea P una medida de probabilidad sobre omega y su potencia. Sea A un subconjunto de omega. Como omega es infinito numerable, A
es a lo más numerable, puede ser finito o infinito numerable. Sea omega ik, k igual a 1 hasta m, una enumeración de los elementos de A. Los enumeramos para poder hacer una suma o serie, ¿no? Donde m es un natural o infinito, ¿no? Ok. Después tenemos que los unitarios de los elementos de A claramente son disjuntos. Entonces tenemos que la probabilidad de A es igual a la probabilidad de la unión de los omegas y k. Esto es igual a la suma de las probabilidades de los omegas y k. Ahora, si recuerdan, en las observaciones que vimos en sumas infinitas, cuando tenía una cantidad numerable de términos, no importaba el orden en que sumara, y de hecho eso coincidía con la suma definida en el sentido de supremos. En el caso de que sea finito, pues no tenemos problemas con esa suma, pero en el caso de que m sea infinito, eh, pues ahí tenemos que esto de hecho coincide con la suma de las probabilidades de los omegas con omega en A. Y con esto ya tenemos la proposición. Bueno, la parte A de la proposición. Ahora vamos a ver B. Sea PI una sucesión tal que cada término de los PIs es mayor o igual que 0 y la suma de los PIs es igual a 1. Definimos P de la siguiente manera. Defino P de A como la suma de los P de omegas con omega en A, si A es distinto del vacío, como 0 si A es igual al vacío. Y donde P, omega al 0,1, se define por P de omega como PI si omega es igual a omega I, donde omega I
es la enumeración de omega, la enumeración que habíamos considerado, ¿no? Es decir, a P de omega lo defino como PI si a omega le corresponde el 10º lugar de la enumeración que tenía fija para omega. Sí es importante considerar la enumeración. Este ejercicio más que nada es de notación porque lo vamos a ocupar en las sumas para ver qué es medida. Ahora, vamos a demostrar que P es medida de probabilidad sobre omega y su potencia. El espacio medible conformado por omega y su potencia. Primero vamos a ver qué es medida. La primera condición se cumple automáticamente por definición. Si no tengo elementos, no sumo nada. Ahora B, que es probar sigma aditividad. Sea AN una sucesión de subconjuntos de omega tales que AN intersección AM es igual al vacío para todo n distinto de m. Ahora, sea omega y n, desde que i es igual a 1 hasta mn, una enumeración de AN y mn es un natural o infinito. Y todo esto para cada n en los naturales. Es decir, voy a tomar una enumeración fija para los AN y recordamos, AN puede ser finito o infinito numerable. Por otra parte, definimos P sub IN de la siguiente manera. Como P de omega y n, si I es menor o igual que mn, y como 0, si mn es finito y I es mayor que mn. Es decir, P sub IN lo definimos como el P de omega IN correspondiente, si el índice I es menor o igual que MN, y en el caso de que el conjunto AN sea finito, los siguientes términos los consideramos como cero. Todo esto va a ser por la convención de que vamos a utilizar series y vamos a intercambiar el orden de las series. Y habíamos definido esta P con el fin de que ya no dependiera de la enumeración, pues este omega IN tendrá una etiqueta de la enumeración original, ¿no? No sé cuál sea, pero ya tengo un número fijo. Bueno, entonces con esto ya podemos calcular lo siguiente. Primero, notemos que para cada n
P de AN se ve como, en principio, la suma de los P de omegas con omegas en AN, pero si recuerdan, en principio las sumas eran invariantes bajo biyecciones y en este caso es igual a la suma de los P's y sub N's. Desde que I es igual a 1 hasta Mn. Y bueno, en el caso de que Mn sea finito, sigue siendo lo mismo que la suma desde que I es igual a 1 hasta infinito de P de In por como definimos los P sub In. ¿No? En teoría estaría sumando ceros en el caso de que Mn sea finito. Ya con esto podemos realizar lo siguiente. P de la unión de los ANs otra vez es la suma de los P de omegas con omega en la unión. No es muy complicado que vean que en realidad esto se ve como la suma de los P sub INs porque realmente a cada omega yo le asigno un omega IN y ese es un P de omega IN. En el caso de que algún MN sea finito, pues solo estoy considerando ceros en la suma, ¿no? Esta la pueden checar como ejercicio. No es necesario que lo entreguen como extra, pero si lo entregan como extra, pues les va a contar. Y ahora, si recuerdan, nosotros habíamos visto algo acerca de sumas dobles. Es decir, si yo sumo términos indexados con n cruz n, en realidad esto es lo mismo que sumar primero desde que i es igual a 1 hasta infinito de p i n y después sumar desde que n es igual a 1 hasta infinito de todas estas series. De hecho aquí, ni son reales extendidos, ¿no? Son reales entre 0 y 1. Y por lo que ya hemos visto, de hecho estos son las medidas de los AN. Por la ecuación que vimos aquí. A este lo voy a llamar 1 para que lo tengan ordenado en sus notas. Y todo esto es por 1. Luego hemos probado que P es una medida. Ahora vamos a ver qué es medida de probabilidad. Eso es bastante rápido. La suma, bueno, primero la probabilidad de omega es igual a la suma de los omegas en omega de los P de omegas. Pero si recuerdan, las sumas en primera eran invariantes bajo biyecciones y en segunda podríamos ordenar en el orden que sea, ¿no? En este caso nos conviene en la enumeración que ya teníamos para omega. Esto es igual a la suma desde que i es igual a 1 hasta infinito de los P's y por hipótesis tenemos que estos sumaban 1, ¿no? Por lo tanto,
P es una medida de probabilidad. Ahora vamos a demostrar la unicidad. Sea Q una medida de probabilidad tal que Q de omega I es igual a PI. Notemos que P de omega I, que se definía como la suma de los omegas, en realidad, pues como estamos solo considerando un término en la suma, esto es solo un término, ¿no? Y esto es igual a PI. Y esto es igual a Q de omega I, ¿no? Por lo tanto, P de omega es igual a Q de omega para todo omega en omega. Y bueno, ya con esto tenemos lo siguiente. Del inciso A se sigue que, primero, Q de A es igual a la suma de los omegas en A de Q enfolado en el unitario de omega, ¿no? Pero como vimos que P y Q coinciden en cada unitario, esto es igual a la suma de los omegas sobre los omegas en A de las P's evaluadas en los unitarios de omega. Y esto, por definición, bueno, más que por definición también por A, esto es la probabilidad de A. Todo esto para todo A subconjunto de omega, ¿no? Por lo tanto, las medidas son iguales. Y con esto acabamos el resultado. Entonces basta caracterizar una medida de probabilidad en un conjunto infinito enumerable por las medidas en los unitarios, ¿no? Esto es lo que nos decía esta igualdad. Una vez que ya veo que las medidas son iguales en los unitarios, concluyo que las medidas son iguales, ¿no? Tenemos una observación al respecto. Sea omega finito y la cardinalidad de omega igual a n. Hay un resultado análogo acerca de esto. Sea omega i una enumeración de omega y p sub i una colección de términos con la misma cantidad de elementos que omega, tales que p sub i es mayor o igual que 0 para todo i y que estos suman 1. Entonces existe una única medida de probabilidad sobre omega y su potencia tal que la probabilidad de omega i es igual a p sub i. Las pruebas de esto son completamente análogas al anterior. De hecho,
Cuando omega es finito, no tenemos que usar intercambios de sumas infinitas, únicamente de sumas finitas. Y por último, vamos a ver la definición 1. Sea P sub i una colección de términos no negativos que suman 1, esta puede ser finita o infinita. En este caso decimos que P sub i es una distribución de probabilidad discreta. Con esta definición terminamos la clase de hoy. Muchas gracias por su atención.